Power, vinieron después, pero ya no tuvo la potencia que Pantera. Sí, o sea, ya dejaron de ser la sensación de que llegaron rompiendo estereotipos. Sí. Porque más era una banda adelantada a su época. Claro. Tú ves el video de Walk hoy por hoy, Sí. lo puedes poner hoy. O sea, lo reeditas, lo haces 4K nuevo, lo remasterizas y los chavos de hoy lo ven y dicen, eso se grabó. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Rock and Beer, tu canal de las recomendaciones del día con Matthew. Pero recomendaciones semanales. Recomendaciones semanales. Sí. Listo, Jerry. Yo ya estoy más puesto que un calcetín para la recomendación de esta semana, Jerry. Me voy a permitir. Quiero ver si superas la de la semana pasada, porque además fue muy bien recibida, esa recomendación. Sí, las dos, la Mega y la de Judas. Jerry, antes de mostrarte lo que traigo acá abajo, sin agraviar al presente. Mejor enséñame el disco. Jerry, esta es una banda que cuando sacó este disco, bueno, no incendió el planeta. Porque no quiso. No había suficiente gasolina, pero la verdad es que ha sido uno de los discos con un parteaguas fuertísimo del un poco speed group metal, pero con una agresividad bestial. Y además la portada fue icónica. Jerry, te traigo Pantera. Te traigo el Vulgar Display of Power de Pantera. Un discazo que marcó los 90. Marcó los 90, exactamente. Marcó los 90. Pero Jerry, este es una ensalada de devastación, brutalidad, agresividad. O sea, quiero contarte rápido algo. Pantera no inició siendo un grupo ni de speed ni de groove metal, casi thrash metal. Era un grupo de religioso. No. Ellos se maquillaban como Poison. Sí. O sea, eran glam, ¿no? Como casi glam, así glam. Y no ven que cuaje esta imagen con lo que traigan y sacan el primer disco de Pantera ya con un sonido devastador, que es el Cowboys from Hell. Y empiezan a avanzar y empiezan a generar un movimiento muy fuerte Pantera. Pero Jerry, cuando llega el Vulgar Display of Power... Sí. O sea, revienta todo porque aparte sacan Walk. Un rolón que se volvió un himno Así entonces para los jóvenes revolucionarios de la época, rebeldes. Imagínense a Jerry y a mí en los 90s con este Vulgar Display. Yo dije, cuando lo oí, dije, ¿esto qué es? Porque ya habíamos oído Megadeth, ya veníamos con Sepultura, ya veníamos con Metallica, ya veníamos con el hard rock, ya veníamos. Pero me acuerdo, Jerry, que en nuestra 3 veces heroica escuela, un compadre que es tú, que es tu tocayo, que era el famoso Gerardo, ahorita me acuerdo, que era el famoso John Secada. Me dijo, sí, vente para acá. Te voy a enseñar. Vente para acá. Así de, tengo algo que te va a gustar. Exactamente, o sea, sacó de su saco mágico el Vulgar Display. Dije, no puede ser lo que me está poniendo, o sea. Porque hay que recordar que en esas épocas no había internet y no era como que uno escuchaba las cosas. Exacto. Esto en el radio al principio no, pero ni de chiste en el radio de México. Exacto. O sea, empezaba era underground. MTV, empezaban esas cosas. O sea, enterarte de estos discos al principio era complicado. Era complicado, se iban pasando de boca en boca. Exactamente. Que ya me lo trajo mi tío de Estados Unidos o en México, pues ahí los encontrabas. Entonces, Jerry me pone el Vulgar Display of Power. Dijo, esto es bestial, y me vuelvo fan de Pantera. Con una formación muy poderosa que es con los hermanos. Los 2 hermanos ya fallecieron. Los 2 hermanos. Primero fallece en un desafortunado accidente. No, accidente. No, Digo, bueno, o sea, es un atentado, perdón. Que no es atentado porque sí se concretó. Bueno, sí. Sí, a Diamond Darrell en un concierto, un loco lo elimina. Desafortunadamente, ni vale la pena dar detalles. Y luego su hermano, el baterista Vinnie Paul, que ellos fundaron Damage Plan,
el loco que acaba con la vida de Darrell estaba enojado porque habían ya dejado Pantera. Y formaron Damage Plan. Y luego Vinnie Paul hace 4 o 5 años o 6 años muere él de un infarto, etcétera. Pero prácticamente se parten 2 Pantera y deciden hace 2 años regresar a Pantera con el bajista, con Phil Anselmo, que es el vocalista original, y se une Zakk Wylde y el baterista de Anthrax. Entonces, de hecho estuvieron con Ozzy en el homenaje de Ozzy, esta nueva formación de Pantera. Pero, Jerry, la formación del Vulgar Display of Power pues, fue la formación icónica. A Darrell era un ferviente admirador de Kiss y a él lo sepultan en un Kiss le manda un ataúd de la merchandise oficial. Jerry, himnos como Walk, obviamente es la canción más así es, icónica A New Level, Level. Mode for War, que es la primera con la que This Love, Rise, o sea, Jerry, devastador, brutal, Vulgar Display of Power, a mí me encanta y además la portada tiene su chiste porque no existía Photoshop. No existe la inteligencia artificial. Empezaba Photoshop, si no mal recuerdo, por esas fechas. Que dato curioso de Photoshop, bueno, no sé si sea el programa para decirlo, pero ¿tú sabías que el inventor de Photoshop trabaja en ILM, en Industrial Light Magic de Lucas? De Lucas. Okay. Él hace efectos especiales, inventó el Photoshop, casi como... Sí, señor. Ay, necesito. Efectos especiales. Sí. Oye, Jerry, bueno, pues la portada tiene su historia porque no había ni inteligencia artificial. O sea, se tuvo que tomar, le dieron entonces, creo que $50. Le dieron $10 a un fanático y le dijeron, te voy a dar un puñetazo. Oye, pero qué buena foto, ¿eh? Sí. Esta portada es brutal porque aparte... resalta en grises y el nombre. Es una portada icónica con una historia icónica y un disco icónico. Entonces, Jerry, la recomendación de esta semana por mi parte es el Vulgar. La vulgar disputa por el poder. Este disco es el original que tienes desde que tenemos 17 años. No es ni una reedición. Este disco yo creo que ha de tener en la colección. ¿Es de tus primeros discos de tu colección, lo podrías decir? Sí, o sea, es de los primeros 30 o 40 discos. O sea, este disco lo compré seguramente en el 93 o 94. En el 93. O sea, de hecho yo a los discos les ponía yo una protección. No se te dañara. Varios de los discos de esta colección. Oye, ¿y esto no hace que pierdan valor? No. O sea, yo que no sé de este tipo. Mira, prefiero que se mantengan así. Claro, tú no estás dispuesto a venderlo. Me queda clarísimo. Ya no sabemos. Pero a lo que voy es... Si llega Donald Trump... Si tú vieras esto en el chopo de un disco icónico, ¿esto para ti es un menos o un más? No, es un extra. Okay. Porque las orillas no están maltratadas. Claro. Entonces yo a todos mis discos me gasté como 6,000 kilómetros de Durex y les ponía yo disco de los dos lados. De los dos lados, sí. A este que se maltrata al entrar y a este que se maltrata cuando ¿Y eso a ti quién te lo enseñó? Nadie. Vi que se me... ¿Y has visto que alguien más lo haga? No. O sea, eres el único... O sea, si hay un disco así, te lo robaron. Sí. Es tuyo. Pues, sí, con Durex sí. Si llegas al chopo y está esto así, dices, este era mío. Pues si se me perdió, sí, habrá que arrastrar al infractor. Exactamente. El disco todavía... Digo, no sé si se alcance a ver ahí la cinta. Sí, la cinta. No magnética, ¿eh? No, es un Durex que le puso en las dos esquinas. Sí. Muy inteligentemente. No sé si esto a los coleccionistas de verdad digan, no, es un disco de 1993. No, porque se puso en ese tiempo y no se maltrataron las orillas. Entonces, Jerry, Vulgar Display of Power de Pantera... Ya después siguieron discos interesantes como ahorita me acuerdo cómo se llama. No me voy a quedar con... No te vas a quedar con la duda. Además los tienes. Así es. Acá está el Far Beyond Driven, que vino después del Vulgar Display of Power.
vinieron después, pero ya no tuvo la potencia que Pantera. Sí, o sea, ya dejaron de ser la sensación de que llegaron rompiendo estereotipos. Sí. Porque más era una banda adelantada a su época. Claro. Tú ves el video de Walk hoy por hoy, lo puedes poner hoy. O sea, lo reeditas, lo haces 4K nuevo, lo remasterizas y los chavos de hoy lo ven y dicen, eso se grabó brutal. ayer. O sea, cómo están vestidos, cómo... Es algo que está... Exacto. Sí, porque aparte no se vestían como trash, se vestían... Más bien. Tú ves a alguien vestido así ahorita y es normal. Es una banda de ahorita. Sí, normal. Exactamente. Estaban adelantadísimos. Muy adelantados. Con los sonidos, con los ritmos, con la música. Oye, y aparte, te voy a decir una cosa: Pantera es una banda que le gusta a los chavos metaleros. O sea, siempre van a. O sea, antes de oír sus bandas de. Hoy está muy de moda entre los chavos: Slaughter to Prevail, Fall into Reverse. O sea, Slipknot, exacto. Pero rinden tributo a Pantera y este disco de Vulgar Display of Power junto con el Cowboys from Hell pues les encanta. Entonces, Jerry, cerramos cápsula con este Vulgar Display of Power, que es discazo aquí de la colección de Rock and Beer. Jerry, cerramos cápsula con Pantera. ¡Vámonos! ¡Listos!